más 39 artículos. No más 39. 39 artículos. Se lo pueden leer en 5 minutos. Y tiene 2 divisiones nomás de capítulos. Bueno, al menos como lo vamos a quebrar aquí en el estudio, ya tiene 4, pero ahí habla de 2 divisiones. Empieza del 1, empieza el 29, y luego del 30 al 33, son 33 artículos. Divisiones. Pero estamos hablando, vamos a estudiar ahora sobre Romanos, capítulo 9, del 1 al 33, ¿verdad? Y es el plan de Dios para salvar al hombre. Por eso le di el versículo de memoria que se le dio, ¿verdad? El plan de Dios. Pero este versículo, este capítulo está dividido en lo siguiente: es la promesa del plan de Dios. Y esto lo encontramos en el capítulo 9, versículos del 1 del 1 al 14. ¿Okay? ¿Del 1 al 14? O del 1 al 13. Del 1 al 13, ok. Del 1 al 13. Y luego la segunda porción es el principio, ¿verdad? El principio de Dios para su plan. Principio de Dios para su plan, en el capítulo 9, del 14 al 24. Y luego el tercero es el pueblo, ¿verdad? El pueblo de Dios. Este es del 9, del 25 al 29. Y luego estamos viendo los particulares del plan de Dios, del 9, del 30 al 33. ¿Cuál era el problema número 1 que el apóstol Pablo siempre anduvo enfrentando en sus viajes misioneros, y aún también en todos los lugares donde el apóstol Pablo llegaba a predicar y a enseñar? ¿A cuál era el problema que le enfrentaba el apóstol Pablo? Era concerniente a los judaizantes, ¿verdad? Los judaizantes siempre anduvieron enseñando de que el hombre de Dios, o más bien el hombre pecador, no podía ser salvo aún hasta que él fuera bautizado en Cristo Jesús y que fuera obediente a la ley de Moisés. Esto lo vemos ya, lo he repetido numerosas veces. Hechos capítulo 15, versículo 1 y versículo 5 nos habla de eso. Los judaizantes eran personas creyentes, versículo 5 del capítulo 15, que fueron cristianos, pero que ellos tenían una idea diferente a lo que Jesucristo les había enseñado a los apóstoles concerniente a la salvación. Ellos enseñaban que la persona tenía que sí obedecer a Cristo Jesús, el Evangelio, pero aún también ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés. Y ese es el problema que el apóstol Pablo se confronta continuamente a los lugares en donde él va y predica y enseña. Y aquí en Roma no era nada diferente. Lo podemos ver que el apóstol Pablo aún todavía está confrontando a los judaizantes concerniente al plan de salvación para el hombre. Ya el apóstol Pablo ha explicado de que, y ha argumentado con nuestra gente, de que el plan de Dios para salvación no se va hasta la ley mosaica. Aquí estaba Pablo, estaban los judíos, ¿ok? Y aquí nos están argumentando, el judío se va todo hasta la ley mosaica, ¿verdad? Mosaica, la ley de Moisés, ¿ok?
y comienza a argumentar concerniente a este tiempo, a esta ley que se le dio. Pero Pablo se va todo hasta la edad patriarcal. ¿Ok? Y Pablo trae sus argumentos de este punto de vista. ¿Ok? Y aquí encontramos la promesa de Dios. La promesa de Dios. Aquí encontramos la ley. Entonces, en la promesa de Dios, el hombre sería salvo ¿por qué? Por la fe, ¿verdad? Por la fe en que en la promesa de Dios. Entonces tenemos que entender cuál fue la promesa de Dios. Y todo esto, claro que lo vemos en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. ¿Okay? Pero que este es el problema que vemos. Estos son los argumentos que se presentan continuamente en las cartas que el apóstol Pablo escribe. Ya he dicho que en las cartas de Romanos, Hebreos y Gálatas, Pablo usa estas cartas para presentar argumentos concernientes a estos judaizantes. Y nuevamente Pablo está tratando con esta situación, el plan de Dios para salvar al hombre. El judío decía, bueno, aquí está lo que el judío decía. El judío decía, uno tiene que ser bautizado, más ser obediente a la ley de Moisés, y esto equivale a salvación. Y claro, aquí obviamente la ley que incluye la circuncisión y todo esto. El apóstol Pablo enseñó al judío, ¿verdad?, que la persona tiene que tener fe más obediencia equivale a salvación. Y para probar la fe, el apóstol Pablo se va todo hasta la era patriarcal. Y claro que la fe, ¿verdad?, tiene que ser obedecida. Y en la obediencia, en la fe viene la persuasión y viene la convicción de la persona. Y claro que todo esto se hace por medio de la palabra de Dios. Y ahí hemos visto versículos. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Y la palabra del Señor entonces trae persuasión y convicción. Esta es la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento, que refiere a esto, una persuasión y una convicción. Pero ya que venga una persuasión y una convicción, viene la obediencia. Y la obediencia es a un arrepentimiento, es a una confesión, es al bautismo. ¿Okay? Se obedece para que así ya pueda la persona ser salvo. ¿Okay? Sin esto no hay salvación. En este momento la persona no se encuentra salvo. La fe es lo que nos lleva a la salvación, porque la fe nos trae una persuasión, una convicción, y para que vengamos a arrepentirnos, a confesar el nombre de Jesucristo, ser bautizados, para que entonces exista salvación. Y todo este concepto, hermanos, si alguien lea para mí Efesios capítulo 1, versículo 12, ¿qué dice? ¿Qué dice Efesios 1, 12 y 13? No sé lo que dice. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Ok. No sé lo que dice aquí el versículo 13. Aquí está el concepto de que estamos hablando. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído, que oímos la palabra de Dios, y esta palabra de Dios trajo
persuasión y convicción de la verdad. Y luego dice el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, la palabra creído y creencia, ¿verdad?, incluye la obediencia. En él fuiste sellado. Esta palabra ya se recibió la salvación. Solo que este concepto el apóstol Pablo lo viene a repetir varias veces en diferentes maneras en sus cartas que él escribe a los judíos. Pero es el mismo concepto. Y es lo mismo que estamos viendo y vamos a ver hoy en esta mañana en Romanos capítulo 1 al 33. Por eso Pablo empieza con la promesa. ¿La promesa a quién se le hizo? Abraham. Pero noten lo que comenzamos a ver ahí. Abraham se le hizo la promesa, ¿verdad? Esto es en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, ¿verdad? Pero Abraham, noten, la promesa era para que en su simiente fueran ¿qué? Salvas todas las naciones. Esto incluye al judío y ¿quién? Al gentil. Pero Abraham, bueno, más bien Sarai, ¿verdad? Dijo Sarai, bueno, yo no puedo darle un hijo, entonces ¿qué le dio? Le dio la sierva. Y tuvo un hijo, ¿verdad? Pero que aquí está Agar y está que Ismael. Y esta descendencia es la descendencia que de la carne. Por todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento va a haber una descendencia de los hijos de la carne y los hijos de la promesa, ¿verdad? Pero luego por acá está Sarai y está ¿quién? Isaac. Y la promesa viene por medio de ¿quién? De estos. No de estos, la salvación no viene por acá. Pero es lo que encontramos en el mundo hoy en día. Pablo usa este argumento en Gálatas, ¿recuerdan? La Jerusalén de arriba y la Jerusalén ¿qué? Terrenal. Usa el mismo argumento. Por eso digo que pongan atención en cómo Pablo cambia las palabras, pero el concepto y la idea siguen siendo lo mismo. Desde este punto a Cristo, ¿qué tantas generaciones pasaron? 42 generaciones. Esto lo dice Mateo, capítulo 1, versículo 17. De Abraham a David, ¿qué no fueron? 14. De David a la deportación, ¿qué no fueron? 14. Y de la deportación a Cristo, ¿qué no fueron? Más 3. Son 42 generaciones, ¿verdad? Háblenme, hermanos, háblenme, por favor. ¿Sí? O pelearon matemáticas. 42 generaciones, ¿verdad? Hermano, es que está muy interesante lo que está diciendo. Entonces, si fueron 42 generaciones, ¿de dónde viene? De Abraham. ¿Y viene por medio de qué? De Isaac. La promesa era que en su simiente, y claro que incluye a Isaac, pero va y cae en quien, en Cristo. Esto lo vuelvo a repetir en Gálatas capítulo 3 y versículo ¿qué? 24, ¿recuerdan? Que el Antiguo Testamento era ¿qué? Un ayo. ¿Para llevar a quién? A Cristo. Entonces, todo esto lo miramos. Y esto es lo que Pablo está tratando de enfatizarles a los judíos aquí en esta porción de Escritura. Le está diciendo, no fue por Ismael, fue por Isaac. Y la promesa fue por medio de fe. ¿Okay? Y luego comienza a hablar sobre los principios, ¿verdad? Comienza a hablar sobre estos dos puntos de aquí. Los hijos de los hombres y los hijos de la promesa. Porque miren, y aquí son aquí donde en algunas ocasiones hay un poco de controversia, porque algunos dicen, bueno, los versículos del 14 al 24 nos están enseñando de que el hombre no tiene un libre albedrío, sino que Dios es el que algunos nos viene a crear para hacer cosas malas y otros para hacer cosas buenas.
y regresan a la doctrina falsa de los bautistas, que ya somos predestinados. Pero no quiero meter nada de eso, ¿verdad? Porque eso, como dice Cristina, that's otro show, es otro estudio. Pero lo que pasa es que aquí estamos, ¿ok? Y entonces, esta porción de escritura, Pablo está explicando de que aquí está la palabra de Dios, ¿ok? Se predica a la persona. Y esta palabra de Dios que se predica a la persona, el ser humano, porque tiene un libre albedrío, ¿verdad? Tiene el poder para hacer decisiones en su vida. Y cuando la palabra de Dios viene entonces a entrar y es rechazada, cuando esté rechazada, entonces recibe sus consecuencias. Cuando es obedecida, tiene sus consecuencias. Pero no te entiendes de la decisión. Y ahí usa a Faraón. Faraón, ¿manipuló Dios a Faraón? Lo que Dios hizo con Faraón es que Faraón, él dijo, ¿quién es Dios para que yo vaya y le adore, ¿verdad? Para que yo me venga a someter a él? Y Dios vino a enseñarle a esta persona, Faraón, ¿verdad?, quién era Dios. ¿Qué se le enseñó? La palabra de Dios. Y Faraón, más y más, cada vez que se le enseñaba la palabra del Señor, rechazaba, se le endurecía el corazón, pero la decisión la hizo él, no la hizo Dios. Él la hizo la decisión, no Dios, no lo manipuló. Entonces lo que pasó es que vino a llegar al punto de la destrucción. Pero cuando una persona, ¿verdad?, hace la decisión, obediencia, entonces ¿qué va a encontrar? Salvación. Ahora, ¿cómo se aplica esto a los judíos? A los judíos, hermanos, se les dio la palabra de Dios, que es la ley de Moisés. Y la ley de Moisés la rechazaron los judíos. Fue decisión de ellos. ¿Y qué fue lo que vino a producir en ellos? Un rechazo hacia Dios. Un rechazo hacia Dios. Y Pablo está diciendo, ustedes, por sus propios hechos, vinieron a manifestarse aquí con los hijos de ¿qué? Del mundo, no con los hijos de que iban a ser salvos. Entonces, ya cuando Pablo les viene a presentar este concepto en la mente del judío, ¿qué creen ustedes que es el siguiente punto que Pablo va a tratar? ¿Quién es el pueblo de Dios? Cuando usted está hablando con una persona que está envuelta en las denominaciones, una falsa enseñanza, estos conceptos se los tienen que estar enseñando y predicando. Ya cuando entonces lo entienda la persona, entonces el siguiente punto que uno tiene que tratar entonces es, entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es el pueblo de Dios? Eso es lo que Pablo está tratando de hacer. Entonces, estos versículos del 25 al 29, Pablo ya entonces habla de quién es el pueblo de Dios. Porque el judío se jactaba, versículo 4, de que él, ¿qué? Era escogido por Dios. Que él era escogido por Dios. Que él tenía, a él se le había dado la ley, que a él se le había dado esto, que a él se le había dado lo otro. Se vino a jactar. Y Pablo dice, déjame decirte quién es el pueblo de Dios. El verdadero judío son los que, ¿qué? Romanos 2:28. ¿Alguien léame Romanos 2:28? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne. ¿Quién es el verdadero judío? Lo puede decir, hermano, no tenga miedo. Es usted, miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Soy yo, el que ha sido circuncidado interiormente. La circuncisión es lo que viene a ser. Cuando uno habla de la circuncisión literalmente, es de quitar el propicio, ¿verdad?, del varón, pero cuando lo habla espiritualmente es de quitar ¿qué? El pecado del ser humano. Y cuando le quita el pecado al ser humano, ya se convierte en ¿qué? Hijo de Dios. Y si se convierte hijo de Dios, entonces ya es pueblo de Dios.
Y entonces el pueblo de Dios viene a ser la iglesia de Cristo. Aquellos que han sido bautizados correctamente, aquellos que han obedecido a la palabra de Dios correctamente. Este es el pueblo de Dios, la iglesia. Y esto lo podemos confirmar en Efesios 2:20, Primera de Timoteo 3:15, Hechos capítulo 2 versículo 47, Colosenses capítulo 1 versículo 13, etcétera, porque hay bastantes pasajes que hablan de esto. El pueblo de Dios. Jesucristo no incluyó a los fariseos, pueblo de Dios. Jesucristo no incluyó a los saduceos, pueblo de Dios. E incluso Jesucristo le dijo a estos grupos religiosos en Mateo 23:15 que cuando ellos salían a evangelizar a otra persona y lo querían convertir a su doctrina, lo hacían 2 veces más hijo de qué? ¿Del qué? Del infierno. Es lo que le dijo Jesucristo a esta gente. No les dijo lo hacen salvo, sino que lo hacen doble hijo, ¿verdad? O doble hijo del infierno. Entonces, Pablo aquí le está enseñando a los judíos, aunque ellos recibieron la ley, aunque ellos digan lo que digan, no son pueblo de Dios. Sino que el pueblo de Dios son los verdaderos, las verdaderas personas que son salvos por medio de ¿qué? De la fe más obediencia. ¿Alguien léame? Ahí en Romanos 9, hermanos, 9:30, dice: ¿qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Así es, esos son los particulares. En otras palabras, la conclusión que el apóstol Pablo llega, ¿verdad?, a los judíos, los versículos que acaba de leer el hermano. Pero ahorita estamos aquí, mire aquí, vamos aquí. Alguien léame Hebreos capítulo 4, versículo 2. Mira lo que dice Hebreos 2. Hebreos 4:2, mira lo que dice ahí. ¿Qué dice? Porque también a nosotros se nos ha iniciado la buena nueva con ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. ¿Entendemos? ¿Entendemos, hermano? ¿A quién se les predicó la buena nueva? No tengan miedo, hermano, díganlo. ¿A quién? A los judíos. A los judíos. A la gente del Antiguo Testamento. Pero no les aprovechó la palabra de Dios, la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque no fue acompañada con ¿qué? Por fe. Esto es exactamente lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 9, versículo 25 al 29. E incluso hoy en día, hermanos, fíjense, hay miembros del cuerpo de Cristo Jesús que sean bautizados porque han llegado al punto de ser entusiasmados, ¿verdad?, por las bendiciones. Se bautizan, ¿verdad? Pero durante su vida no se ve que fueron persuadidos ni convencidos con la palabra de Dios. Vienen a la iglesia cuando le da la gana. Participan en las cosas de la iglesia cuando le da la gana. No hacen lo que Dios les pide que hagan en su vida. Díganme ustedes, ¿obedecerían a esa persona la verdad por medio de la fe? ¿Por qué no? Porque no hubo convicción, ¿verdad? No hay persuasión. Una persona que está convencida y persuadida, hermanos, aquí lo va a tener tempranito. Va a estar deseoso de estudiar la palabra del Señor. Se van a volver en las obras, porque fue criado para ¿qué? Dice Tito 2:14. Fue creado para las buenas obras.
Esto fue lo que le pasó con los judíos. Los judíos, y por causa de que no demostraron fe ni obediencia, se fueron tras los ídolos. Y por eso fueron destruidos. El pueblo del norte de Israel fue destruido. Segunda de Reyes, capítulo 17, del 11 en adelante, ahí habla por qué fue destruido. El pueblo de Judá fue destruido por las mismas cosas, porque no hubo fe con obediencia. Y la iglesia de Cristo fue destruida también porque no hay fe con obediencia. Entonces, ya por último, dice el apóstol Pablo, esta es la conclusión, estas son las cosas particulares. La salvación viene por medio de la fe. Punto. Preguntas o comentarios. Oseas 4:6. ¿Mande? Oseas 4:6. Y todo fue destruido Por falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento, según Isaías 5:14, dice que lleva ¿qué? A la esclavitud. ¿De quién? Del pecado. Ahora ya la pregunta, si no tiene usted pregunta o comentario. Pero ya le di un vistazo al capítulo 9. Para que cuando lo lean mejor lo entiendan, para que mejor puedan sacarle más, como decimos, más juguito a los versículos. A lo que los judíos no les ayudó, diría yo, es que nunca aceptaron a Cristo, ¿verdad? Nunca creyeron en Él. Y si no creyeron en Él, pues tampoco en su palabra, ¿verdad? Y eso fue lo que les estorbó para que nunca llegaran a ser el pueblo de Dios que Dios quería. Pero sí hubo un remanente Pues que sí. le siguió. Sí. Y de ahí vino Y Cristo. Pablo también habla aquí en el capítulo 9 de un remanente. Pero es que, ¿qué dice Juan 1:11, verdad? A los suyos vino y los suyos ¿qué? Es lo que iba a decir usted, ¿verdad? Ya tengo un paso más grande. A los suyos vino y los suyos la rechazaron. Y la razón en por qué le rechazaron, ¿verdad? Es porque estos judíos, Juan 5:39, dice, vosotros tenéis las escrituras, las leyes, pero ¿qué? No las entienden. Y así algunos de nosotros también, hermanos, tenemos la palabra, mire, aquí está la verdad de Dios, aquí está. Y ustedes ven que en ocasiones hay pasajes difíciles, la misma Biblia dice, segunda de Pedro 3:16, dice que hay pasajes difíciles de entender, se lleva tiempo para entenderlos, pero no dice que es imposible, son difíciles, se lleva trabajo. Usted cuando entra a la mecánica, no lo va a llegar como el mecánico maestro ahí, ¿verdad? Va a empezar de abajo para arriba. Con tiempo va a llegar a ser maestro. Gente va a venir a usted para pedirle consejos. Así es cristiano. Empieza de abajo para arriba. Y eso es lo que Dios quiere, que usted llegue a una madurez, para que los que vengan detrás de usted vengan a ustedes y le pidan consejos. ¿Recuerdan lo que dijo Elihu allá en Job 32? Dice, los jóvenes dan ¿qué? Su opinión, mas los de edad dan su ¿qué? Su sabiduría. Así es. Cuando Roboam pide consejo, ¿Y con quién se va? Con los jóvenes. Y los jóvenes quedan puras opiniones porque aún todavía están viviendo la vida y están experimentando cosas en su vida. Solo que todo lo que tienen que dar es opinión. Pero el que ya tiene unos 60, 70 años, hermano, usted ya debe el hule ya debe de haber patinado en el pavimento. Y ya debe tener experiencia. Ya debe tener experiencia para darles a sus hijos y a todo aquel que la quiera. Pero cuando usted no le pone interés a la vida, cuando usted no le pone interés a las cosas de Dios, pues no va a aprender. Va a tener 50, 60 años y todavía va a estar como un niño. hermano, Mande usted. necesitamos que estar practicando Oh, sí. para llegar a ser, ¿verdad? Que la práctica es el maestro. Así es. Entonces tenemos que estar estudiando Así para es. poder alcanzar. Entonces el escritor a los hebreos le dice, ya tanto tiempo de ser maestro, Hebreos 5:11, ya tanto tiempo de ser maestro y aún todavía
tienen necesidad de los rudimentos de la doctrina. Pregunta número 1. Dice, ¿qué fue lo que le trajo gran tristeza al apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que le trajo gran tristeza al apóstol Pablo? De mirar a su gente, ¿verdad? De donde él salió. Él salió de los judíos. Y de mirar a su gente, ¿verdad? Tan celosa de la ley y no saber nada. Ni el punto sencillo principal de la salvación. Eso es lo que le causó tristeza al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en ese momento se dio a entender que la ley solamente daba ignorancia, no perfeccionaba al hombre. Y no lo perfecciona. Esa fue la tristeza del apóstol Pablo. Segunda pregunta, ¿cómo describe Pablo a los israelitas? Versículo 4. Una gente que Dios le dio todo a ellos, ¿verdad? Todo. Todo le dio Dios a ellos. Y es como un día, ¿verdad? Cuando Dios da todo a uno que no nos cuesta. ¿Qué es lo que en ocasiones pasa? Lo bajo estimamos, ¿verdad? No lo apreciamos. Por eso dicen, ¿verdad? Lo que se da no se aprecia, pero por aquello lo cual se trabaja, sí se aprecia, porque me costó. Y así es como miramos nosotros los judíos. Pregunta número 3. ¿Cómo describe Pablo a Cristo? Que viene de la carne, ¿verdad? Desde el principio. Noten, estamos hablando del principio del mundo, pero antes del mundo en la eternidad, Dios ya había prometido a Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Pero desde el principio vemos nosotros que Dios ya está prometiéndole a Abraham que va a haber salvación para todas las naciones en su simiente. Y la simiente de Abraham, según Gálatas 3:16, ¿era quién? Cristo. Dijo, habrá salvación en tu simiente, no en simiente, sino que en tu simiente, que es Cristo Jesús. Por lo que entonces miramos nosotros que la contestación a la pregunta aquí, ¿verdad? Que Pablo describe a Cristo como Dios, como uno que vino de Abraham y que es Dios. Versículo 5 lo declara eso. Pregunta número 4. ¿Por medio de cuál hijo de Abraham ejecuta Dios su plan para salvar al hombre? Isaac, no de Ismael. Pregunta número 5. ¿Por medio de cuál hijo de Isaac continúa Dios su plan? Jacob. ¿Y era Jacob el mayor? No, era el menor. Esaú era el mayor. Pero no en el plan de Dios. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí, ¿verdad? Pablo está diciendo, Dios es Dios y Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Nadie le va a decir nada. Y comienza a poner ejemplos para que uno mire, ¿verdad? Que esto es plan de Dios, no es plan de uno. Es plan de Dios. Solo que continúa por medio de Jacob. Pregunta número 6. ¿Qué ilustración usa Pablo para demostrar su punto? El que trabaja el barro, ¿verdad? El alfarero. El alfarero es Dios y el barro somos ¿quién? Nosotros. Y Dios nos vino a crear. Y nos vino a crear todos iguales. Pero algunos de los barros, ¿verdad? Se vinieron a ser malos. ¿Dios los hizo malos? No. Ellos se hicieron malos por sí mismos por rechazar la verdad de Dios. Pero Dios vino a crear todos juntos. Porque dice que Dios creó al hombre perfecto, pero el hombre buscó mucho. Así es. Pregunta número 5. Dice así. ¿A quién cita Pablo en los versículos 22 al 29? Bueno, a Oseas, ¿verdad? Porque Oseas es el mismo argumento que el apóstol Pablo usa en Hechos capítulo 15, cuando habla de los gentiles y judíos. Y da a entender que el gentil y el judío eran parte del plan de Dios para salvación, no solamente el judío.
Pregunta número 9. ¿Por qué es que los judíos no podían alcanzar la justicia? Hebreos 4.2. Ya lo decimos, ¿verdad? Hebreos 4.2. No alcanzaron la justicia porque ellos no tuvieron fe, sino que ellos obraron conforme a sus propias obras. Pregunta número 10. ¿Quién fue la piedra de tropiezo, la roca de caída, la cual los judíos rechazaron? Fue Cristo Jesús. ¿Sí, hermano? Número 8. Oseas. Oseas capítulo 1, versículo 10. Que cita el apóstol Pablo a las personas. Aquí va rápido, hermano, porque el tiempo se me acabó. ¿El 7 qué quedó? ¿Mande? El 7. ¿El 7 qué? ¿Qué quedó? ¿Qué dice el 7? ¿Piensa usted que no se tiene un día de Dios o que Dios de una manera u otra manipula el hombre? Tampoco así que no. Déjeme ver el 7. Bueno, el 7, hermana, es el diagrama que puse aquí arriba, lo expliqué bien todo. Pero ahí el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad?, de que Dios no es el que viene a crear algunos malos y algunos buenos, sino que todos son buenos. Y el hermano Víctor cita Eclesiastés 7:29, que todos somos hechos perfectos. Nosotros somos los que nos venimos a hacer malos por las decisiones que hacemos en nuestra vida. ¿Otra pregunta? Es que voy bien rápido, hermano, porque el tiempo no nos da. Qué bueno para que me den una clase de 2 horas entonces. ¿Le den otra hora? No puedo decir demasiado, ¿verdad? Ok, hermanos, pues gracias por su atención y Dios mediante estaremos estudiando la próxima lección. Que Dios los bendiga y vamos a prepararnos para el curso de mañana. Thank you.